Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Voy a llamar a lista. Espero que todos digan Buenas tardes, presente. profe. Gracias. Buenas tardes. Espero que estén bien todos de salud. Que no me les vaya a atacar nada. Jesús David Meléndez. Diga presente. Jesús David. Presente, profesor. Gracias. Lina Rada. Lina Rada. Lina. ¿Dónde está Lina? ¿Qué pasó con Lina? Lina Rada. Jonathan. Dígame, profe. Diga presente, estoy llamando lista. Presente. Jonathan David. Jonathan David. Presente. Eso. Profe. Gracias. Giselle Maldonado. Giselle Maldonado. Ok. María Fernanda Bustillo. Presente. Gracias. Gabriela Mercado. Gabriela Mercado. A la 1, a las 2, a las 3. Gabriela. Pasó con Gabriela, no está. No, la voy a dejar aquí con falla. Glen Gabriela Sierra Rodríguez. Glen Gabriela. Presente. Eso. Presente. Gracias. Fernanda Flores. O Fernando, perdón. Fernando Flores. Profe, Presente, profe. Ok. Elian. Elian. ¿Es Elian? profe, no me escuchas. Sí, la escucho. ¿Quién me habla? Elian Flores. Elian Flores. Elian. Soy Gabriela Mercado, estaba diciendo presente y usted no me escucha. Elian Flores. Sí, profe. Bueno, gracias, Elian. Gabriela Mercado. Profe. Apaguen los micrófonos. Apaguen. Pero diga presente, Gabrielita. Presente, diga. Bueno, Gabriela Mercado. Profe, es una presente, pero usted no me escuchaba. Bueno, perdona. Apaguen los micrófonos. Brian de Jesús, Elías Flores ya. Brian de Jesús. Presente, profesor. Bueno, gracias, Brian. Ok, vamos a iniciar la clase. El tema de hoy, de aquí arranca el tema de legislación laboral. Anoten allá, legislación laboral. Anoten, vale, ese es el tema de nuevo de hoy, legislación laboral. Y arrancamos, ¿qué es legislación laboral? ¿Qué es este pastel? ¿Qué quiere? ¿Con qué se come? ¿Cierto? Bueno, yo voy a explicar todos los temas de allá. La pantalla está abierta, y toda la pantalla allá en la plataforma están viendo ustedes todo el tema y lo que es el tema. Yo voy a ir explicando los temas, cada uno de las, ¿cómo es? ¿Cómo es que se llama esta cosa? ¿Cómo se llama la cosa que hacemos nosotros? ¿Qué? Legislación laboral. Hombre, hacemos que hagamos aquí, ¿no? Las diapositivas. Ustedes están viendo allá todas las diapositivas que voy a presentar, a donde está cada una de los temas, ¿no? De legislación. Y después que yo termine, voy a hacer una prueba, voy a hacer un examen. Así que les agradezco que cada diapositiva, cada tema que vamos viendo, cojan su celular, lo vayan grabando, le vayan tomando fotos para que lo puedan estudiar, porque yo voy a ir cambiando cada diapositiva. Entonces, le estoy adelantando, porque apenas termine, voy a hacer un examen de lo que he dado. Y ustedes no me lo van a mandar nada, ya los exámenes ya no me lo están a mí, pues cuando los haga en clase, sino los que están allá
en cómo es subido son los que me van a mandar las respuestas a mi correo. Los temas que yo dé, voy a hacer el examen apenas termine la clase. Y voy a poner los 3, los 4 preguntas, las 5, las que salgan. Y ustedes me las van a explicar. Cada uno de ustedes me va a explicar, así como las explico yo, o mejor que yo. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Por qué voy a utilizar esta metodología? Para ver si ustedes de verdad entienden la clase. Porque yo no sé si yo estoy acá hablando y ustedes se ponen allá a hacer otra cosa. Entonces, ya saben. Y esa nota que yo voy a tomar, esta nota que voy a tomar, va a ser el 50% de la nota real que voy a calificar. ¿Me explico? Yo creo que me he hecho entender. Todas las clases las voy a hacer así. Yo doy la clase y ya al finalizar tomo un tiempo, media hora, 30 minutos, les hago 4 preguntas, 5 las que salgan, y ustedes después, cada uno de ustedes los voy llamando para que me expliquen. Hábleme de tal cosa, hábleme de tal cosa, dígame qué pasa aquí. Y ustedes tienen que explicar. Entonces, o prestan atención a la clase o no entren más nunca a la clase. Porque si venimos a estudiar, tenemos que prestar atención a los profesores. En este caso, la mía. Yo no sé los demás profesores. Sí. Entonces, tienen que meterse en la clase. Tienen que estar atentos a todas las explicaciones que yo dé. Porque no pueden estar allá donde están ustedes distraídos y mamando gallo y jugando y menos prestando la atención a la clase porque no estamos haciendo nada. Sí, ustedes saben que tenemos este problema que no estamos presencial. Y como no estamos presencial es cuando más ustedes deben de prestar la debida atención. Toda la debida atención a los profesores, en este caso mi clase. ¿Sí? Si no ponen atención, no van nunca a comprender o a entender lo que yo estoy manifestando. Entonces, les pido ese favor que se metan en la clase porque van las 4, las 5 preguntas y eso es para todos. Y la resolvemos hoy mismo. Bueno, esto es un cariño, no lo tomen a mal. Quiero es que ustedes se metan en la clase. Bueno, entramos en... Allá tienen en la pantalla legislación laboral. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? Y dice, los entendidos de esto, los grandes abogados. Profe, no aparece nada. No aparece nada. ¿A alguien No. más le aparece o no le aparece? Que me digan los demás si les aparece. No, creo que no aparece. No, profe. No, profesor, no ha compartido Ingeniero, pantalla. si no aparece, ya los estudiantes no ven nada. Bueno, déjele pues, arregle ese computador. También este ingeniero va a pasar mamando gallo. Haga que ellos vean eso allá. Ahora sí. Ah, pero no se ha ampliado eso. Espérate, no joda. ¿A qué? Está bloqueado. ¿Quién? Se cayó el internet. Mira ya, ve. Eso no está ya, eso no está ya. ¿Se cayó el internet? Mira, ya se arregló. Gracias. Ahora sí lo ven. Ya el ingeniero aquí solucionó. Díganme si allá lo están viendo la Sí, señor pantalla. profesor. Sí, profesor. Bueno, listo. Entramos, entonces hablamos legislación laboral. Vamos rapidito. Decíamos Sí, señor. Gracias, muchas gracias.
Y decíamos que los grandes entendidos del derecho laboral dicen que esto es un pasivo de todas aquellas obligaciones que contrae el ente económico como causa de un contrato de trabajo, el cual es realizado con una persona natural. Mire, se habla de persona natural que somos cada uno de nosotros, que somos los que estamos en las empresas trabajando, ¿no? O ustedes a laborar ahora que se preparen, estamos para que ustedes se preparen para que vayan a reemplazarnos a los demás, a los que ya nos vamos para la otra tierra, para allá arriba. Vamos para allá, para el norte, vamos para arriba. El verdadero norte es allá en el cielo. Bueno, dice uno que uno va para allá, vamos a ver. Entonces, todos los entendidos en legislación laboral dicen que esto es un pasivo. Y es una verdad. Los contratos laborales son unos pasivos que tienen todas las organizaciones empresariales. Todas las empresas con su cuerpo de trabajadores tienen unos pasivos. Ahora, ¿por qué es un pasivo? Sería la pregunta de ustedes hacia mi profe. ¿Qué es un pasivo? Cuando se habla de pasivo, ¿qué significa esto? Entonces, el pasivo son todas las obligaciones. Son obligaciones que contrae un ente empresarial con sus trabajadores. Ahora, el pasivo también lo puede contraer ustedes, cualquier persona natural. Si usted le debe al banco, eso es un pasivo. Para usted en la contabilidad suya es un pasivo. Si usted tiene deudas. Sí. ¿Qué es un pasivo? Son las deudas, obligaciones, pero se habla de la palabra obligación. Obligación y deuda tienen los mismos significados y se escriben diferentes. A ustedes ya saben qué quiere decir eso, porque ustedes están en bachillerato. Sí. Y quiero que alguien de los que está allá me diga qué significa eso cuando se escribe una palabra diferente pero significa lo mismo. Ustedes deben de saberlo bien clarito. Sinónimo. Exacto. Son sinónimas. Entonces que el pasivo y la deuda significan lo mismo y se escriben diferentes, son unos sinónimos. ¿Sí? Pasivo y deuda o cuentas por pagar, obligaciones por pagar, todas se escriben diferentes, pero significa lo mismo, un pasivo, una obligación. ¿Sí? Así que si ustedes tienen deudas, si se buscaron deudas, ya saben que tienen un pasivo. La palabra pasivo es la que conforma los balances de una empresa. Sí. Primero vienen los activos, que son todos los ingresos, todo lo que es de propiedad de la empresa se llaman activos, y las obligaciones son los pasivos. Hay pasivos a corto plazo. Cuando se habla pasivo a corto plazo significa, la norma dice que significa máximo de un año. Y cuando se habla de pasivos a largo plazo, significa que esos pasivos son a muchos años, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 20, a 10. Son pasivos a largo plazo. Pero los pasivos a corto plazo son aquellos que van del 1 de enero al 31 de diciembre. Son los que conforman casi todos los balances, los estados financieros de una empresa. ¿Sí? Entonces, en todo balance que ustedes tomen en sus manos, que están ya viendo contabilidad, ya se deben de meter, buscar libros y mirar los balances, cómo está conformado un estado financiero, un balance, y un estado de ganancia y pérdida, o sea, un PIG, estado de ganancia y pérdida. Entonces, los pasivos, aquí habla la legislación laboral, toca el tema de pasivos, porque son obligaciones. Miren que más adelante dice, son todas aquellas obligaciones. ¿A qué se hace referencia? Al pasivo, a la primerita palabra que está ahí. Es un pasivo de todas aquellas obligaciones que contrae el ente económico. O sea, se está refiriendo a la empresa. Entonces, por eso es que uno tiene que conocer cuando lee. Si usted lee
y no conoce los términos, es como si no hubiera leído. Sí, como si no hubiera leído. Porque usted lee y queda en lo mismo. Entonces, usted tiene que buscar los diccionarios, un diccionario cuando usted lee y no entiende algo, y el diccionario le dice, no, eso significa tal cosa. Sí, por eso están los diccionarios. Bueno, entonces, ahí tenemos lo primero, el que no entienda me dice, profe, no he entendido, porque mire que voy a hacer las preguntas al finalizar la clase. Entonces, la legislación laboral es un pasivo de todas aquellas obligaciones que contrae un ente económico, o sea, una empresa, a causa de un contrato de trabajo, ¿sí? De una persona natural, o sea, de un trabajador. Amplío la explicación. Si usted tiene un negocio, cualquiera de ustedes monta una empresa pequeña, montan un negocio, a los que les gusta el negocio, y usted tiene 1, 2, 3 o 4 empleados, ¿sí? La empresa es pequeña, tiene 3 o 4 empleados. Ya cada vez que pasa un mes, ya usted adquiere una obligación. ¿Con qué? Con las prestaciones sociales de ese empleado. Estamos hablando en condiciones normales, que usted tenga un negocio montado, un negocio que todas las cosas, los salarios y las prestaciones sociales. Cuando hablo de prestaciones sociales, ustedes saben que estoy refiriéndome a las cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, primas de servicio, todo esto, ¿sí? Y la protección o seguridad social, ¿sí? Entonces, todas esas son obligaciones que usted contrae con los trabajadores. Entonces, todo el que monta un negocio tiene que conocer las normas que regulan el Código Sustantivo de Trabajo, porque si no se mete en un problema. Igual como cuando uno contrata a una muchacha de servicio, una señora de servicio para su casa, ya uno sabe que le tiene que pagar un salario mínimo, la mitad. ¿Por qué? Porque uno le da algunos atributos que son quedarse en la casa, las 3 comidas y todo eso, y le debe dar su salida cada 15 días, lo que dice la ley, y a los 6 meses tiene que darle la mitad de las primas, la mitad de las días, todo eso. Entonces tiene uno que pagarle o liquidarla cuando la señora se va o dice ya me voy, no voy a trabajar más, hay que liquidarla. Es que es como antes, que la señora a ninguna le pagaban. Hoy la ley dice que todos tienen derecho a sus prestaciones sociales. Bueno, ya creo que me entendieron. Los que no han entendido me dicen, vuelvo y repito. Hay otra que dice que es el conjunto de normas jurídicas. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan todos los derechos del trabajo, incluyendo la protección de los trabajadores. Miren, la protección de los trabajadores, que es la seguridad social. O sea, la EPS, que tengan todos sus derechos a medicina, a clínica, todo esto. Entonces, los derechos del trabajador son las prestaciones, todo lo demás. Entonces, dice acá que es el conjunto de normas jurídicas. Y esas normas jurídicas y todo lo que se convierte para la empresa es en un pasivo, en una obligación. Porque todo aquel que trabaja al año tiene sus cesantías. Miren que ustedes han escuchado, todos ustedes allá han escuchado que dice que hoy en día salió otra norma del Estado que dice que todas las empresas deben mandar la cesantía de sus trabajadores para un fondo de cesantías. O sea, la mandan ahora para los bancos. ¿Por qué han tomado esa determinación o esa decisión? Porque anteriormente las empresas no mandaban la cesantía para ninguna parte, sino que la persona podía trabajar 20 años, 15 años, 10 años. Y cuando la persona, por cualquier razón, motivo, circunstancia, se retiraba, la empresa le tenía toda su plata y lo liquidaba.
lo liquidaban, hacían su liquidación y ya. Pero el gobierno, pensando en la situación hoy en día de las empresas, que eso es una carga, un pasivo muy complicado, y que las empresas, algunas tambalean, se pueden ir a quiebra, se pueden ir a tener una situación difícil, y entonces no le van a poder pagar esos dineros a sus empleados. Pensando en eso, el gobierno, ¿qué hizo? Dijo, bueno, vamos a crear unos fondos de cesantías, y todos los años en el mes de febrero las empresas liquidan, hacen la liquidación de todos sus trabajadores y mandan esa plata para una cuenta que se llama así, ¿sí? Una cuenta de cesantías, y crearon esos bancos, unos bancos, y le dieron esa potestad, y los bancos son los que ahora manejan esos dineros. ¿Qué hacen los bancos con los dineros? Los bancos aprovechan los dineros si las personas no los retiran, el trabajador, y negocian con ellos, o sea, ganan dinero con los dineros, eso, porque como no es una sola empresa, en Colombia hay cantidades de empresas, en Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá, Bucaramanga, son bastantes empresas. Todas las empresas mandan la plata para los fondos de cesantía. Eso es un montón de plata, porque va a estar la plata de Pedro, José, Jacinto, todo eso. ¿Sí? En los bancos se llenan de dinero todos los meses de febrero. Esos son miles de millones. Bueno, ¿alguna pregunta sobre legislación laboral? Está claro que es un pasivo, que es una obligación que contraen todos los entes económicos. Bueno, ojo, después no me vaya a salir cuando vaya a las preguntas que no saben. O sea, quiero decir que el examen lo tienen que partir en la media hora que yo voy a dar. Las 4 preguntas. Porque ya me están diciendo que está todo claro, que entendieron. Bueno, sigo para adelante. Veamos aquí, o están viendo allá, todos en sus puestos, la pantalla, clases de contrato. Clases de contrato. ¿A qué hace referencia esto? A los diferentes tipos de contratos laborales. Según la forma, pueden ser verbales, contrato verbal. Y el contrato verbal es aquel que se acuerda entre las partes. Es un contrato que se acuerda entre 2 personas. Si yo tengo un negocio, llamo a Pedro y le digo, Pedro, ¿por qué no me hace el favor y me trabaja? Yo te pago, te ofrezco el salario mínimo, porque nadie puede pagar menos del mínimo. Esa es ley, eso es la ley. Nadie que tenga negocio puede emplear menos del mínimo. Y subsidio de transporte. Bueno, Pedro, para que trabajes conmigo y tal, yo te pago. Y Pedro se pone a trabajar con el profesor IDUF. Resulta que ya cuando Pedro tiene 2 meses, llega Luis Dufo y le dice, mira Pedro, te voy a agradecer el favor, ya no vengas más. Toma, aquí tienes el mes o la quincena o la semana que te debo. Pero Pedro, como no conoce de esto, Pedro dice, bueno, está bien, señor Luis, ya. Sí, no te preocupes, que cuando yo te necesite te vuelvo a llamar. ¿Qué sucede ahí? Que la persona, el señor Pitufo, está brincando al pobre Pedro. Lo está robando. ¿Por qué? Porque hay una ley, una norma que dice que los contratos verbales se asimilan para todos sus efectos a los contratos escritos. Mírenlo allá abajito. Y los contratos laborales, cualquier contrato laboral tiene derechos, tiene unos derechos.
el trabajador, que son sus prestaciones sociales, que ya les hablé anteriormente. Son las cesantías, las vacaciones, las primas y los intereses sobre cesantías. Esos son derechos. Además, que les dije, la seguridad social y los uniformes. Si cualquier persona a mí me contrata para trabajar y cumple los requisitos que dice la ley, que haya un horario, o sea, que yo entre a las 8, salga a las 12, entre a las 2 y salga a las 6, ya estoy cumpliendo un horario que dice la ley, ¿sí? Y que reciba un salario. Si a mí me están dando un salario y estoy cumpliendo un horario, ya se cumplen. Y que dependa de un jefe, que dependa de una persona, ¿sí? Que si se cumplen todos esos requisitos, ¿sí?, usted tiene derecho a las prestaciones sociales. ¿Cuándo no se cumple esos requisitos? Cuando el trabajo es menor de un mes, y es por una cosa esporádica, ¿sí? O cuando usted lo llaman para hacer unas vacaciones, ahí sí, de pronto la ley dice no tiene derecho a, pero cuando usted lo llaman para trabajar, para desempeñarse trabajando, y no le dicen que es por 15 días ni por 10 días, sino que es para trabajar. Así usted no haya firmado un contrato y usted dura 6, 7, 8 meses, 6 meses trabajando, 3 meses, y la persona después le dice, no, mira, ya no vengas. Usted tiene que decirle, bueno, yo no vengo más, pero me tiene que pagar mis prestaciones sociales, porque ya yo llevo 3 meses aquí trabajando con usted, cumpliendo un horario y dependiendo de usted. Sí. Y eso es lo que dice. Entonces, miren lo que dice los contratos verbales. Es un acuerdo expresado oralmente, verbalmente, donde las partes convienen el sitio donde va a desempeñar las funciones, la remuneración, o sea, el salario, y los periodos que regulan los pagos. O sea, si el pago es semanal, si es por década, cada 10 días, si es quincenal, si es mensual. ¿Sí? Eso es lo que dice, que regulen los pagos. Los contratos verbales tienen el mismo valor que los contratos escritos. ¿Está clarito o no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todos entendieron? ¿Todos entendieron? Bueno, sigo para adelante. Vemos ahora aquí contratos escritos. Y dice la teoría, que este tipo de contrato no es otra cosa que un documento firmado por las partes, o sea, por las dos personas, por las partes, el cual contiene identificación y domicilio de las partes, o sea, tanto del empleado como la empresa. O sea, donde queda la dirección de la empresa y la dirección de residencia del que va a trabajar. Lugar y fecha de celebración del contrato. Lugar y fecha. Lugar donde se va a prestar el servicio por parte del empleado. Naturaleza del trabajo que se va a realizar. O sea, qué es lo que usted va a hacer. Cuantía de la remuneración. Forma y periodo de pago. Estimación del valor en caso que haya suministro de habitación o habitación. Les expliqué ahorita, hace ratito, el caso de las muchachas de servicio como parte del salario. ¿Sí? O sea que si a mí me dan estadía y alimentación donde yo trabajo, o sea que me puedo dormir, me puedo bañar, todas esas cosas, y además de eso me dan desayuno, almuerzo y comida, la ley considera que
uno nada más le deben pagar la mitad del sueldo que haya convenido. O sea que si a mí por algún motivo una empresa me llama y yo digo, bueno, acepto para trabajar con la empresa que me paguen 6 millones de pesos mensual, pero me van a dar habitación, alimentación, todas estas cosas, la empresa no me va a pagar 6, nada más me puede dar 3, porque esa es la ley, así lo dice. Será la mitad del salario que acuerde uno. Pues si yo acuerdo 6 millones y ya llegamos y estamos de acuerdo, patrono, el trabajador, entonces el patrono me va a decir, bueno, como usted yo le voy a dar para que viva acá y le voy a dar la alimentación, tiene derecho por la ley a pagarme 3 millones mensuales. Ya, todo lo demás yo lo tengo. Sí. Pero si yo me voy para mi casa, cojo mi transporte y todo eso, ya me pagan los 6 y me descuentan la retención a las cosas de ley que tenga derecho. Sí. Ese es el ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que quiere decir esto. Salario, duración del contrato y fecha de terminación. Miren estas cosas importantes. Hay asumido habitación o alimentación como parte del salario. Entonces también debe quedar por escrito en el documento duración del contrato. Si a mí de pronto me contratan a término fijo, que lo vamos a ver más adelante, máximo son 3 años. El contrato a término fijo máximo son 3 años. O un contrato indefinido. Cuando el contrato es indefinido, no va a la fecha de terminación. Pero cuando los contratos son, por decir, a 1 año, o decir, a 6 meses, a 1 año, a 2 años, a 3 años, tiene que haber fecha de terminación. Si son a 3 años, yo me contrato hoy, hay que contar de hoy hasta 3 años, ahí se termina y hay que ponerle la fecha al documento. Si es 1 año, hay que poner la fecha. Si entré hoy y hoy es 26, terminaré el 26 de junio del año siguiente o el 26 de mayo del año siguiente. Sí, así sucesivamente. Eso quiere decir esto. ¿Alguien no entendió? ¿Tiene alguna pregunta? ¿O todo está claro? Bueno, allá tienen todo. Pueden leer, lo pueden leer, le pueden tomar fotos, porque vienen después las preguntas. El examen. Bueno, voy. Según su duración, pueden ser, que los contratos, estamos hablando de los contratos, menores de 1 mes, miren, que ahorita les decía, menores de 1 mes, son los que se pactan para la ejecución de trabajos ocasionales o transitorios, menores de 1 mes. En este tipo de contratos no tienen derecho a cesantía ni a ninguna prestación social. Ahí está clarito. Ahí está. Todo esto debe correr por cuenta del contratista o de la persona que va a trabajar, que va a prestar el servicio. Sí. Todo esto debe correr por cuenta del contratista, si es un contratista, o de la persona que va a contratar la labor o trabajo. ¿Sí? O sea que si yo voy a hacer un trabajo de unas vacaciones, yo sé que por esas vacaciones que van a durar 18 días, 19 días, no me van a dar sino los 19 días de sueldo. Ya. Yo me voy para mi casa cuando venga la Profe, persona. se dejó de ver. Se dejó de ver. ¿Cómo así? Sí, ¿Otra? señor. Compartir pantalla. Ah, bueno, vamos a poner compartir pantalla enseguida. Otra vez vamos para eso. ¿Con quién estás tú? ¿Con Raquel o con Teguer? Bueno, déjenme aquí para arreglar esa cuestión. Tendría un de seguridad. Por Sí, ejemplo, una persona. claro, hay mucha más seguridad, eso sí es la respuesta. Hay mayor seguridad para entablar una demanda, un pleito, si usted tiene su copia del contrato, si lo ha hecho por escrito.
Sí, sí lo ha hecho por escrito. Pero en el verbal, ¿qué es lo que sucede en el verbal? Que si el señor le paga en efectivo, no le abre cuenta, como hacen algunas empresas que le dan una tarjeta a uno para el pago. Si la persona lo hace con la doble intención de contratar un empleado para después echarlo y no pagarle y volarle las prestaciones, ya la oficina de trabajo con un tipo de empresario o de personas que lo hacen. Entonces, ¿por qué yo los invito a ustedes y se ve esta materia que estamos viendo, legislación laboral? Porque esta es la materia que contiene todos los derechos de ley del gobierno que están plasmados en el Código Sustantivo de Trabajo, CST, Código Sustantivo del Trabajo, CST, y ustedes como estudiantes, más que todo, cuando uno es contador, miren, la carrera de contaduría, usted no solamente tiene que saber contabilidad, tiene que saber laboral, porque a usted le va a tocar muchas veces revisar. Si no hace la nómina, le va a tocar revisar la nómina. ¿Sí? Porque de pronto usted, como contador, como jefe del departamento, no va a hacer la nómina, pero le va a tocar revisarla. Y para revisar cualquier cosa, usted tiene que conocer de eso. Y todo lo que se refiere a prestaciones sociales y nómina, eso es derecho laboral. Eso es derecho laboral, no es contabilidad. Esta materia que estamos viendo no es contabilidad, forma parte del departamento de contabilidad, porque en el departamento de contabilidad es donde se liquidan las nóminas. ¿Sí? Y es donde se manosea el horario de los trabajadores. Hay empresas todavía que usan reloj o tarjetas de entrada y de salida. Ya hoy en día no está la tarjeta, pero están los relojes, y usted apenas llega, usted tiene que timbrar el reloj y ahí queda su entrada, la entrada a la hora en que entró, y cuando se va tiene que darle al reloj y ahí queda la salida. Y en base a eso es que se liquida la nómina. ¿Por qué? Porque si usted no va a trabajar, el reloj dice que usted no timbró la entrada ni la salida. Entonces, ahí se da cuenta que el trabajador no fue a trabajar. Por lo menos la persona que cuando va a liquidar nómina. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que uno se hace la pregunta, tiene que traer la incapacidad para poder reconocer el día. Eso sucede cuando la persona está enferma o tiene algún problema familiar, pues tiene que demostrarlo. ¿Qué pasó y por qué no fue? ¿Sí? Entonces, todo esto que estamos viendo es derecho laboral. Todo esto corresponde a esa materia, derecho laboral, que también lo va a ver usted, aquellos que no estudien contaduría, pero que estudien derecho, van a ver esta materia. Lo que les quiero decir es que en contaduría, en la carrera de contaduría, hay algunas cosas que forman parte de la carrera de contaduría, pero que no son. Aquí lo que vamos a ver cuando vayamos contabilidad es cómo se contabiliza la nómina. Eso sí es contabilidad. Lo que sucede es que en una empresa, ¿a quién le asignan la liquidación de nómina? Al departamento de contabilidad. Al departamento de contabilidad, porque el departamento de contabilidad es el que maneja todo lo que son prestaciones sociales. Contabilidad es el que van y uno saca los listados de la cesantía donde están todos los empleados y uno sabe cuánta plata tiene cada trabajador en cesantía, dependiendo del tiempo laborado. O a final de año, cuando uno va a cerrar contabilidad, todos los años uno cierra diciembre 31, cuando uno comienza a cerrar, uno tiene que contabilizar todas las obligaciones que tiene la empresa.
mentalidad trabajadora. Todas las obligaciones. ¿Y qué quiere decir obligaciones? Lo que vimos al inicio, los pasivos. ¿Qué es tener mentalidad Los pasivos. empresario Y todo esto es contabilidad. Contabilidad. trabajador? El contador no simplemente tiene que conocer contabilidad, mire, tiene que conocer algunas ramas de otras carreras. Hoy estamos viendo legislación laboral, una parte que es del derecho, pero que por necesidad propia tiene que tener conocimiento la persona que sea contador público. Ajá. Tiene que saber cómo se hace una nómina, Sí. sí, cómo se contabiliza la nómina. ¿Sí? Todo esto lo tiene que tener claro la persona que Esa estudia es la mentalidad contabilidad. del trabajador, ¿cierto? Además de esto, hay Sí, otras cosas que tiene que conocer, por lo menos Empresarial. uno tiene que saber mucha tributaria, que ahorita lo vimos, la pasada legislación tributaria, y que cuando lleguemos a la presencial, que estemos en la aula, la voy otra vez voy a tomar una semana de, si Dios nos permite, si Dios nos permite. Oye, la mentalidad Ojalá del trabajador es en septiembre estemos en la universidad o en agosto, allá en System Center, que deje pasar el tiempo, para poder usar el tablero y poder hacer nómina, contabilizar las nóminas, todo esto. y después, Porque acá que ese me es trabajo difícil, vuelva a casa, me es difícil ya, a dormir. de pronto hacer una nómina, pero vamos a ver El mentalidad aquí en esto, vamos a ver todos los requisitos de la nómina. Lo podemos ver en la forma es teórica, trabajador, porque tú puedes ser trabajador, pero para hacer ya la nómina tendríamos que estar en un aula, pero está buscando que sus Sí. ingresos ¿eh? aumenten. Cómo se contabiliza la nómina, cómo se contabilizan los salarios, los sueldos, todo eso, que son pasivos, las deducciones, todo eso. Entonces lo que le quería decir en esto que estamos viendo es que no solamente la persona que estudia contaduría va a ver pura contabilidad, no, no va a haber pura contabilidad. Esto, sí, legislación laboral, va a haber legislación tributaria, que son todas las cosas que tienen que ver con la DIAN, que son también una problemática que tienen las empresas. ¿Sí? Entonces, porque las empresas tienen que trabajar con una cantidad de cosas que tienen que ver con los impuestos, en la otra materia que vimos, que es la legislación tributaria. Entonces, les comento esto porque el contador lo componen como unas 8 materias. Tiene que ver auditoría, sí, tiene que ver contabilidad de costos, 4 matemáticas, se ven 4 matemáticas, sí. Entonces el contador no solamente es contabilidad, se ve contabilidad bancaria, sí, y todas las contabilidades, pero ve otras cantidad de cosas que son anexas a la carrera, que el contador tiene que conocerla y bien, no puede conocerla por encimita, bien, para poder saber cómo se contabilizan todas esas obligaciones que va a contraer la empresa con terceros. ¿Sí? Entonces, no ir a votar una persona por votar. Un trabajador no se puede votar o decirle que lo vamos a votar así por votarlo, porque para eso la ley ampara al trabajador. Las normas, las leyes, todo trabajador está amparado por el Código Sustantivo de Trabajo. Y la norma dice que si no hay justa causa, la única forma que usted puede despedir a una persona es indemnizando. Y eso vale bastante dinero. Eso cuesta bastante dinero. Si un trabajador tiene 6 años, 8 años, 12 años, eso vale un poco de plata. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas bien claras, bien claritas. Por eso yo los invito que esto de las carreras hay que ser estudiosos. Un segundito, denme un segundo para contestar.
Bueno, seguimos, ¿no? Seguimos. Entonces, contratos escritos, ya todos están claros qué es el contrato escrito y qué conforma el contrato por escrito. Algunos diríamos, es mejor, no, el contrato por escrito entre las partes, que ambas partes firmen y queda plasmado todo en el documento. Eso es verdad, y uno tiene un documento firmado, sellado, con sello de la empresa donde uno trabaja. Eso da como más garantía si a uno lo despiden sin justa causa o si a uno le dejan de pagar algo, uno puede demandar. Tienen toda la razón. Pero no quiere decir que el verbal no tenga validez, tiene la misma validez. ¿Sí? Lo único es que uno no tiene el documento, ¿no? Y le cuesta un poquito más dificultad demandar a la persona, pero la oficina de trabajo lo da como un contrato legal, el verbal. Sí, esto es la ley, ¿no? Bueno, eso diríamos aquí para salirme del caso, como cuando usted no está casado, pero vive con una dama, con una muchacha. Se va a vivir con la muchacha y tiene 1 o 2 hijos, o un hijo. Ese hijo, los matrimonios, las uniones, ¿cómo se llama eso? Uniones, ayúdenme, que yo no soy de unión libre, gracias. Las uniones, las parejas que se unen en unión libre, que conviven en unión libre, se asemeja para todos sus efectos al matrimonio legal. Ya la ley así lo tiene, las normas de la ley laboral o de la ley de eso, eclesiástica. En todos los países, la unión libre tiene los mismos derechos. Los hijos tienen los mismos derechos, los hijos naturales que los hijos de matrimonio legal. Los mismos derechos, ya eso está así. Sí. Y así que antes, si usted tenía hijos con la esposa que era casado y usted se separaba y tenía hijos, se unía con otra mujer y tenía hijos antes, hace muchos años, esos otros hijos no tenían derecho a la herencia, sino si la esposa lo que le quisiera dar. Amparaban a los hijos naturales, que llamaba hijos naturales. Ahora todos los hijos son naturales. Todos los hijos tienen los mismos derechos, son hermanitos, así sean con otra mujer, así sea de la mujer con otro hombre, tienen los mismos derechos. Los mismos, y si la persona deja una pensión, el hombre se muere y deja bienes, tienen que repartirse por igual, mitad y mitad. No es que el esposo decía, no, que yo soy la esposa y yo voy a coger más. No, señor. La ley dice que es por igual. Por igual. O sea que si hay 4 mujeres, se reparte entre 4. Si hay 3, entre 3. Como era antes, 7 mujeres, tenía que repartir entre las 7. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Nada más tenga una sola mujer. Déjese de tener más de una. Con una hace lo mismo, la que usted tiene hace lo mismo que todas las otras. Entonces, nada más tenga una solita. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. No se meta en problemas. ¿Cómo es la cosa? No escuché bien. Es que por la vida real siempre el hombre tiene 2 mujeres, el hombre, la mamá y la esposa. Creo que a la mamá también tiene. No, sí, la mamá es primero, ahí sí. Dejarle bien a la mamá. Sí, ahí sí. No, y uno a la mamá, la madre es lo más hermoso que cada uno de nosotros tenemos y que Dios nos da, la madre. Eso es lo más hermoso. Y eso es lo que más debemos de cuidar. Pero es una enseñanza, fíjese, de la naturaleza, de la madre naturaleza. Es una enseñanza que nosotros nacimos o venimos de una mujer. Entonces, ¿qué quiere esa enseñanza? Que la mayoría de los hombres no la tenemos en cuenta. Si venimos de una mujer y que sabemos que la debemos de amar, de querer, de cuidar,
no tengas La esa misma norma, la misma ley nos está diciendo de que la que reemplaza a esa madre es nuestra primera mujer. Es la que reemplaza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a procrear, a tener familia. Entonces, también la debemos de querer tanto o igual como a la madre. Hoy te estamos Sí. diciendo a ti, oye, Y entenderla y tratar de uno para ser que correcto. crees tu empresa, El problema es que nosotros somos, para que crees tu tenemos empresa, cosas de animales. Somos unos animales racionales. Entonces se nos sale bastante ahorita en la cosa del animal, de que nosotros queremos tener una mujer, tener hijos con ella, pero tratarla mal. Y ahí es donde viene el conflicto. Y no debe ser así. No debe ser así. Así como a la mamá hay que quererla, amarla, cuidarla. Así igual es la persona que nos da los hijos. Hay que amarla, quererla, cuidarla y no traicionarla. Jamás. ¿Sí? Pero como estamos en tiempos de final de la vida, de final del mundo, ya se acerca el final, y por eso toda esta situación que estamos viviendo, todas estas pruebas, lo que hacemos es lo contrario. No todos, pero algunos. Tenemos a la compañera como si fuera una sirvienta, o queremos tenerla como si fuera alguien que nosotros contratamos para que trabaje. Y eso no es así. Eso no es así. ¿Entiendes? ¿Cómo poner a la mamá como una sirvienta o tratarla como una sirvienta? No debe ser así. Si alguien lo hace o lo piensa hacer, eso es malísimo. Sí, eso es malísimo. Entonces, ambas son mujeres y ambas son como la primera mujer que uno tiene es como el reemplazo de esa madre que uno tiene o que ha perdido. Sí. Porque la esposa o la persona con la cual uno se una, la mujer, tiene que uno quererla mucho. Sí. Yo lo digo porque ahora uno puede contraer o unirse y de pronto no entenderse. Sí. Porque la madre entiende a todos sus hijos. Una mamá puede tener 3, 4, 5, 6 hijos, hasta antes tenían hasta 10. Y a todos, el amor de madre, eso no se cambia. La mamá a todos sus hijos los entendía y los conocía. Inclusive la mamá, si tiene gemelos, sabe quién es el uno y el otro, así sean igualitos. La que sabe es la mamá. A uno le cuesta trabajo a veces, cuando hay un parto de gemelos, saber cuál es el uno y el otro. La mamá sí, enseguida. Pueden estar vestidos igualito, ella los puede vestir igualito y sabe cuál es Fernando y cuál es Pedro. Ella lo sabe. Ella no se le confunde. Pero a uno sí se le confunde. Sí, pero la mamá no. La mamá no. Porque eso es una cosa de la naturaleza, ¿no? Entonces la mamá quiere a todos sus hijos por igual. Hoy se ha perdido mucho de los valores, sí es verdad, se han perdido mucho de los valores y por eso tenemos muchos problemas. No duran los hogares, no duran. Sí. Entonces ya eso cuando veamos ese tipo de derechos, pero en contaduría no se ve. No podemos salirnos entonces estamos en los contratos. Bueno, espero que todos hayan entendido el contrato escrito y estamos de acuerdo, o yo estoy de acuerdo con ustedes, que a todos nos gusta más el contrato por escrito. Eso es una verdad. Veamos ahora, según su duración, pueden ser, bueno, ya esto lo vi. Contrato a término fijo, ya lo vimos también, ¿no? ¿O no? Contrato a término fijo, ustedes van anotando allá, me vayan diciendo, porque a veces el computador me arroja otra cosa. Contrato a término fijo. Artículo 46, Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, dice el Código Sustantivo, sí, dígame. Pero no es que esto es, sino
¿Por qué? ¿Alguien iba a hablar? Dígame. Sin embargo, Escucho. me he comunicado hoy con varios. Los escucho. Me dicen que el internet se ha caído, que el internet no tiene importado. que el Bueno, internet- se cayó, se quedó quieto. Pues. Bueno, artículo 6, Pero ¿no? mientras ustedes estén ahí y digan, Todo esto está en el Código Sustantivo de Trabajo. Bueno, Ustedes, ¿por dónde los iban? que tengan Código Sustantivo de Trabajo lo pueden ahí ¿Por dónde iban? ver. O si entran a internet, lo Bueno, pueden listo, encontrar el Código dale. Sustantivo de Trabajo. Estás ahí presente, Dice yo te que los iba contratos a diciendo, término fijo, también. contratos a término fijo, Bueno, que debe constar también siempre por escrito y su duración no puede ser superior, mire, su duración en los contratos a término fijo, su duración no puede ser superior a 3 años. Ya después de 3 años el contrato se convierte en indefinido. ¿Sí? Un contrato a 3 años, si se le renova a una persona, se convierte inmediatamente en contrato a término indefinido. Ahora, si antes de la fecha de vencimiento del término pactado o estipulado, ninguna de las partes avisare a la por escrito con una duración o con un tiempo máximo de 30 días. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que uno, si está trabajando en una empresa y está bajo la modalidad del contrato a término fijo a 3 años, digamos, a mí me contratan a 3 años y estoy en la empresa. Si yo no quiero seguir en la empresa porque digo, no, hombre, ya trabajé, ya me voy de aquí, o porque tengo otra propuesta de otra parte, entonces digo, no, déjame terminar y apenas yo termine yo me vengo para acá. ¿Qué debo de hacer? Debo, por norma, dice la ley, debo pasar mi carta de renuncia con 30 días de anticipación. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa, profesor, no pasa la carta con 30 días de anticipación? El patrón, al patrón yo tengo que pagarle 30 días de trabajo si no la paso. Tendría que yo trabajarle un mes más. Sí, porque no pasé la carta. Entonces me toca trabajar un mes más. ¿Sí? Si no, él me lo descuenta. Tiene el derecho, si yo le digo, no, ya no voy a, hasta hoy trabajo, pero yo no pasé la carta. La ley le da la autonomía a la empresa que me descuente 30 días. Me hacen la liquidación de prestación y no me descuentan 30 días. Ahora, si es el patrón que no quiere que usted siga en la empresa, si es al revés, que es la empresa que no quiere que usted siga trabajando y el contrato se vence, por decir un ejemplo, el 30 de julio, el 31 de julio, julio trae 31, se vence el 31 de julio o el 30 de julio, y es la empresa que no quiere que usted siga, debe de pasarle la carta ya en estos días finales de julio. Debe pasarle la carta 30 días o con 40 o con 50 días de anticipación, que su contrato no va a ser renovado, que al finalizar la fecha contratada la empresa le va a liquidar todas sus prestaciones, pero ya no va a seguir de trabajar. Eso es lo que quiere decir esto, que son a 3 años. ¿Sí? Y no son renovables. Los contratos a 3 años no son renovables. ¿Qué sucede si la empresa no le pasa a usted la carta que dice la ley, la norma? El contrato inmediatamente se convierte en contrato indefinido. Indefinido. Y usted queda ya con la compañía indefinidamente. 10 años, 20 años, 30 años, lo que usted aguante. Ya usted se queda en la empresa. ¿Sí? Pero usted se queda en la empresa y si usted se quiere ir a los 5 años, a los 6 años, ya el contrato indefinido, sí, usted puede pasar su carta de renuncia si usted se quiere ir. Porque si yo estoy en una empresa, como uno es profesional, en el caso de uno que es profesional,
Y a mí me toca otra compañía, hay otra empresa, o yo mando hoja de vida a otra empresa que de pronto es mejor, que tiene mejores prestaciones, y hago mis exámenes y quedo. Yo le digo a la compañía donde pienso trabajar, bueno, yo estoy trabajando en tal empresa, deme 30 días para yo pasar la carta, para yo pagar mi preaviso. La empresa que me contrata puede decir, no, no se preocupe, que se lo descuente, que nosotros se lo pagamos. Nosotros lo necesitamos, pase la carta que nosotros necesitamos y que le descuenten, y lo que le descuenten nosotros se lo recuperamos, se lo damos. Eso ha pasado con profesionales. Entonces uno dice, bueno, entonces uno habla ya con la compañía y dice al jefe de uno, bueno, estoy en este problema, tengo esta problemática, una empresa me quiere, me va a pagar mucho más que lo que gano acá, las probabilidades de empleo son mejores. Entonces esa es la causal por la cual me voy, me tengo que ir. Entonces voy a trabajar hasta mañana, voy a entregar el cargo, el puesto, y trabajo hasta mañana. Bueno, no hay problema. Sí, porque la otra empresa le exige a uno que lo necesita ya. Pues eso se ha dado, eso se ha dado. Si no, la empresa le dice, no, tranquilo, pase la carta, ya firma contrato, llena todos los requisitos, firma, pasa ya la carta de 30 días, paga su preaviso, y entrega su puesto, y listo. Eso se da. Bueno, este es el contrato a término fijo. Es aquel que su duración no puede ser superior a 3 años. Si se pasa de ese tiempo, se convierte en indefinido. Hay unos contratos a término fijo que pueden ser a 6 meses, a 1 año, ¿sí?, a 2 años, máximo a 3 años. No pueden pasar de ahí. Los contratos a término fijo son a 3 años. Ya los otros tipos de contratos son los indefinidos, que ahora vamos a ver. Y todos estos tipos de contratos tienen los mismos derechos, como todos los contratos laborales, todas las prestaciones y toda la cuestión de seguridad laboral. Todos. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tipo de contrato? ¿Alguna pregunta? Escucho. Ninguna. Seguimos. Entendieron perfectamente. Contrato a término indefinido. Contrato a término indefinido. Artículo 47. Dice el contrato a término indefinido: cuando las partes no determinan su duración, o sea, cuando usted no le pone fecha, usted entra a una empresa y tiene la única fecha que tiene el día que entró. Hoy 26 entré y le firma el contrato, hoy 26 de junio, ya entró a trabajar. Hacen el contrato con la fecha de ingreso, 26 de junio, pero no ponen fecha de terminación. Ese contrato quiere decir que es indefinido. Indefinido. Entonces dice, por eso, cuando las partes no determinan su duración, o sea, el tiempo que usted va a trabajar. Entonces, cuando no se determina es porque se considera que es indefinido, pudiéndose celebrar en forma verbal o escrita. Mire que también los hay en forma verbal o escrita. El periodo de prueba no puede exceder de 2 meses. Hacen una aclaración ahí en el tipo de contrato a término indefinido. Pero toda la normatividad en Colombia, en nuestra nación, en nuestro país, dice que el periodo de prueba es de 2 meses en todos los tipos de contratos. Sí, es de 2 meses. A excepción los contratos menores de 1 mes. En los contratos menores de 1 mes ya yo les expliqué que aquel contrato que usted entra a hacer unas vacaciones, de pronto una incapacidad de 10 días, de 15 días, no puede ser mayor a 1 mes. No puede ser mayor. Si hay una incapacidad de una persona que va a durar 6 meses, como el caso de la maternidad de las mujeres, que esa incapacidad, en el caso de las mujeres,
Y me tomo el momento, menos mal que me acordé, hay que aclarar, cuando una persona la contrata para hacer una incapacidad de una mujer, que eso dura a veces 8 meses, las incapacidades por parto duran 8 meses, ya ahí sí, esa persona tienen que pagarle todo lo que ganaba el puesto ese cargo de la persona que está incapacitada, y tiene derecho a todas sus prestaciones, porque ya ahí sí no es menor de un mes, ya ahí van a ser 8 meses. Por lo general las incapacidades de ese tipo tienen que a veces hacerla personas que conozcan el puesto, que conozcan el cargo, compañeros o compañeras. Sí. Y entonces buscan otra persona que, o sea, que dejen. Por eso es que hay que rotar a los empleados de la empresa, hay que rotarlos. Yo soy en todas las empresas donde yo he trabajado, yo a mi subalterno, o sea, a mis empleados, yo los roto, que cada empleado conozca el puesto del otro. Pues cuando llega una emergencia, yo no tener tanto problema. Sí. Todos los trabajadores deben de conocer los puestos del compañero y el compañero los de él. Sí. Porque si no, eso se vuelve un problema. Bueno, entonces, eso es lo que... Correcto, escucho. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Deme nombre. Lina. Habla Lina Rada, esa. Mi amiga, cuénteme. Profesor, cuando uno está, o sea, está en periodo de prueba, ¿es obligación que le paguen o Es obligación que le paguen? Buena no sé, pregunta. se maneja otra manera? No. Los periodos de prueba son con el salario que se pactó en el contrato o que se ha pactado verbalmente. Los periodos de prueba no son gratis, se le paga. Inclusive a los empleados del SENA. Yo estudié en el SENA y después fui profesor en el SENA. Cuando yo fui aprendí SENA, yo salí del SENA a los 17 años. Yo terminé bachillerato a los 14 años. Fui bachiller. A los 15 años ingresé al SENA. Y como a los 15 años y medio, duré como un año el SENA estudiando, me mandaron a trabajar. En los contratos del SENA, en la época que yo estudié, eran a 3 años. Entonces era año y medio trabajando y año y medio estudiando. Entonces, uno estudiaba en el SENA un año, lo mandaban a la empresa otro año, volvía al SENA 6 meses y volvía y regresaba a la empresa otros 6 meses. Esos eran los 3 años. En la época que yo llegué al SENA, que yo vuelvo y le repito, fue de edad de 15 años por allá. O sea, la edad que tienen ustedes. Entonces había ese tipo de contrato de enseñanza que era 3 años. Era para auxiliar de contabilidad. Pero yo a la empresa que llegué, que no sé si les he comentado, fue a Cartón de Colombia. Cartón de Colombia S.A. Yo de lleno llegué a una sociedad grande, a una sociedad anónima. Y estando en Cartón de Colombia, haciendo las prácticas que uno llama, a mí me asignaban el sueldo que tenía ese cargo en la empresa. O sea que yo ganaba, estaba establecido que tenía que ganar el auxiliar de contabilidad el sueldo que la empresa tenía para ese puesto. No era ni el mínimo, era como 3 veces el salario mínimo de aquella época. Por lo menos, yo me acuerdo que a esa edad el salario mínimo eran como 15 pesos. Como 15 pesos. Y yo ganaba 30 o 35 pesos. Que eso hoy en día sería la equivalencia como de más o menos un millón y medio, por ahí. 1,5 millones, porque era 2 veces el salario mínimo. ¿Sí? O sea que era un sueldo, para mí que era un niño, era mucha plata. ¿Qué hice yo?
fíjense ustedes, ¿qué hice yo? Yo tenía, todavía estaba con el SENA, ¿no? Que yo estaba haciendo era mi periodo de prueba del SENA en esa época. ¿Qué hice yo? Apenas entré a la empresa, me matriculé en la Universidad del Atlántico en administración de empresas. Siendo un bichito ahí, un peladito, una cosa de nada, me metí a estudiar a la Universidad del Atlántico. Y era al mismo tiempo estudiante del SENA. Pero el SENA estudiaba era de día. Yo me matriculé de noche para administración y quedé. Y yo me fui a estudiar administración de empresas a la Universidad del Atlántico. Entonces, trabajaba en el día en cartón y en la noche me dejaba la buseta que me recogía, me bajaba en la 43 ahí que quedaba la Universidad del Atlántico, que ahí todavía está. Bueno, ahí está el edificio, porque ya sabemos todos que está acá por Puerto. Pero ahí está el edificio, ahí era la Universidad del Atlántico. Yo me bajaba ahí. Me bajaba en la 44, que bajaba bajando la buseta y me iba para allá. Y entonces, yo que aproveché que yo era aprendiz SENA, que estaba haciendo, iba a durar un año, y yo estaba estudiando. Cuando yo regresé al SENA, tenía hacer los 6 meses de clase que le debía al SENA de aprendizaje. Yo tenía doble carga de ¿cómo es? Doble responsabilidad de estudio, porque yo en el día iba al SENA a estudiar, que era mañana y tarde. En aquella época todos los colegios eran de mañana y tarde cuando yo estudié. Entonces, el SENA era mañana y tarde, de 8 a 12 y después de 2 a 6 o a 5 y media, algo así. Entonces yo salía del SENA y cogía para la universidad. Entonces estaba de todo el día estudiando y toda la noche, o hasta las 10 de la noche, que salía prácticamente para la casa. Y por la mañana otra vez para el SENA. Duré esos 6 meses y después otra vez volví a la empresa. Y de la empresa no me fui nunca, sino hasta que ya yo me retiré. Entonces, cuando terminó administración, yo estaba en cartón y enseguida me puse a estudiar contaduría. Me validaron como 3 semestres, a cuarto. Y en el 8º semestre me dieron la oportunidad de dictar una clase. Ahí nació esto. Entonces ahí me quedé, de 8º semestre de ahí me quedé dictando clases. Entonces dictaba clases ad honorem, gratis. Hasta que me gradué y todo eso, ya de contador. Esa fue la historia. Y entonces me gradué en SENA, me gradué de contador, me gradué de administrador, todo eso. Entonces la compañía rápidamente me dio el cargo de jefe de departamento contable y después de director financiero. Eso es lo que sucede. ¿Y cómo se logra eso? Haciendo sacrificio, estudiando, dejando la pereza a un lado y tratando de aprovechar todo el tiempo posible. Entonces alguna persona hoy día dirá, no, pero yo no me atrevo a estudiar de día y de noche al mismo tiempo. Sí se puede, si es posible, se puede. Yo lo hice y no fue difícil. Y trabajaba y estudiaba. Aproveché todos esos que yo comencé a los 16 años o 15 para 16. Aproveché todo ese tiempo. A los 22 años ya estaba graduado. A los 23 años ya tenía casi 2 carreras. Más lo del SENA. Entonces yo me fui rápido. Ya esa época, ya el salario ese que me dieron, ya ni por ahí. Entonces ya a esa edad de 23 años, ya yo estaba organizado económicamente. Entonces, ¿qué les digo a ustedes? O sea, ¿por qué les cuento esto? ¿Por qué les hago este recuento? Porque el estudiante o las personas son las que saben o deben de pensar qué es lo que quieren para ellos, qué es lo que uno quiere para uno. Sí, y yo era muy pobre y yo soy del barrio Rebolo. O sea, allá medio me crié a esa edad, porque ya a los 23 años ya yo estaba en Nueva York.
¿sí? Ya estaba en los Estados Unidos por parte de la compañía. Entonces, eso es lo que uno a veces se proponga, las metas que uno se proponga. Sí. Entonces, yo los invito a ustedes que sí pueden, todos ustedes que están allá, sí pueden, sí pueden. Si se lo proponen, puede lo que yo hice y más, y mucho más. Sí puede. Lo importante es estar metido en esto, en el estudio. En el estudio. Sí puede, se puede. Pero si usted se dedica en esa edad, es a estar pensando en el cine, en salir con una persona, en buscarse el problema de salir embarazada, o el otro en tener hijos sin tener responsabilidad de ingresos, eso ya le trae 20.000 problemas. 20.000 problemas. Usted tiene que olvidarse y meterse en el cuento de que usted tiene que ser profesional y tiene que estudiar. ¿Sí? Y ser marica por 5 años. ¿Sí? No está pendiente de nadie. No, que se encueró, vaya para otro lado. No la miro, no la... Ay, pase mejor de eso, porque usted lo que necesita es prepararse, estudiar, para poder no tener problemas cuando ya se vaya a definir tener su pareja. Lo mismo el caso de la mujer. Si usted viene y se pone en esa, ya se daña toda la vida. Porque hoy en día, la persona que no esté preparada, es muy difícil que ocupe puestos de trabajo o que logre salarios dignos, un salario digno. Entonces, ahí vienen los problemas. Si usted no gana lo suficiente para sostener un hogar, se le viene el mundo encima. Porque los niños, cuando nacen, lo que necesitan es el apoyo económico. ¿Sí? Cuando se tienen hijos, se necesita mucho dinero para superar esa problemática. Y si usted no lo tiene, vienen los problemas. Vienen los problemas. Y bien feos. Entonces usted tiene que dejar de trabajar por estar atendiendo a los niños, no tiene con quién se los cuide, no sé qué, viene el colegio de los niños, no hay para los colegios. Esos problemas los ocasiona uno mismo. Entonces yo los invito a que hay que meterse en el estudio, prepararse. Ya cuando uno está preparado, ya es otro cuento, ya es otro cantar, porque ya su valor como ser humano, como persona, ya es diferente al salario mínimo. Ya usted se puede dar el lujo de ganar 2, 3, 4 veces el salario mínimo, y ya con esos salarios ya, o esos ingresos, ya se puede pensar diferente, se puede atender el hogar. Pero mientras se gane 2 salarios mínimos o un salario mínimo, usted no puede pensar. Usted cuando llega a su casa al otro día ya no tiene. Porque el salario mínimo de nuestra nación, nuestro país, es una cosa que nada más es para una sola persona. 1 millón de pesos nada más alcanza para una sola persona. No alcanza para más de una. Entonces, para poder tener familia o más familia, atender a 3 a 4, usted tendría que ganar 4 millones de pesos, no 1. ¿Sí? Usted tendría que ganar 3, 4 millones de pesos para poder atender en una forma más o menos un hogar. Si no lo gana, tiene problemas. Y bastantes. Entonces, ¿cómo va a tener ese ingreso? Estudiando, preparándose y poniéndole seriedad a esto. Los que le ponen el alma, el corazón y seriedad, lo van a lograr. El que para en la esquina o jugando dominó o mamando gallo todos los días en la cuadra, ese se va a quedar. Porque si se estudia, de verdad, se logran los objetivos, las metas.
Bueno, entonces el contrato a término indefinido, artículo 47, ya se lo expliqué, determina su duración pudiéndose acelerar en forma verbal o escrita. El periodo de prueba no puede exceder de 2 meses y eso es para todos los contratos, 2 meses. Ahora, vamos a ver ahora que viene que la ley dice, ahora lo vamos a ver después, que los periodos de prueba no pueden exceder de 2 meses. Eso es verdad. Pero cuando usted trabaja en una empresa la primera vez y ya tuvo periodo de prueba, si usted se retira y se va y a los 2 años regresa a esa misma empresa, ya usted no tiene por qué volver a tener periodo de prueba, porque ya la empresa lo conoce y usted conoce a la empresa. ¿Me explico? Bueno, o los profesionales. Uno por lo menos que es profesional a nivel alto, uno cuando va a una empresa ya uno no tiene periodo de prueba. Cuando se es profesional en altura, o sea, en esto de que un contador y eso, que va a hacer periodo de prueba, no. Se sobreentiende que ya conoce su oficio, que ya sabe su oficio, que ya se puede sentar en un computador y mover el teclado y buscar todas las cosas. Sí, ya no tiene que ir a hacer periodo de prueba y que la contabilidad debe ser masticada, ya la conoce al dedillo. Usted no tiene por qué ir a enseñarle nada. Sí, ya los niveles profesionales, por ejemplo, el jefe de personal, si ya tiene experiencia en su hoja de vida, dice que ha trabajado en varias empresas y ha sido jefe personal, director financiero, un gerente, ya persona no tiene por qué hacer periodo de prueba. De pronto, conocer la nueva empresa, sí, conocerla. Entonces, será ese, ¿no? De conocer las instalaciones, conocer los compañeros, uno lo lleva, le presentan a todos los diferentes jefes de secciones, los de compra, los de mercadeo. En eso se puede ser periodo de prueba, pero a lo que hace referencia al trabajo, se sobreentiende que ya la persona lo conoce, porque la contabilidad, en el caso mío, es igual en todas las empresas, para todas las empresas, es la misma contabilidad, a no ser que uno vaya de pronto de la parte empresarial, empresa, se vaya a otro tipo de empresas, como son los bancos o las cooperativas, que ya tienen otro tipo, es la contabilidad, pero cambian, son los planes de cuenta, los planes de cuenta que se usan en los bancos y en algunas otras instituciones, las cuentas van a cambiar, ¿no? Pero eso no es nada del otro mundo, que no se conozca aún. Bueno, miramos otro tipo de contrato, miremos, tenemos terminación del contrato de trabajo. La terminación del contrato de trabajo, ya vemos el artículo 61, Código Sustantivo del Trabajo. Dice que las causales son objetivas de terminación, causales objetivas de terminación. La expiración del contrato, o sea, el vencimiento. Si usted pactó a 1 año, apenas tenga 1 año, se da por terminado el contrato, pero acuérdense lo que vimos anteriormente. Miren lo que vimos anteriormente, que decíamos que está bien la expiración del plazo del contrato. Si usted tiene un contrato a 6 meses, apenas terminó 6 meses. Pero ¿qué sucede? Que debe de pasar la carta con antelación a la terminación del contrato. Dice la ley también. O sea que si usted tiene un contrato a 6 meses, a los 5 meses cumplidos, usted debe pasar la carta. El patrono debe pasar la carta diciéndole que no, que su contrato termina en tal fecha ya y que no va a ser como es, no va a ser renovado. Su contrato no va a ser renovado. Por tal razón, apenas termine el contrato, termina toda la obligación de la empresa con usted. Debe de pasarle la carta. Si tiene contrato 1 año, si tiene a 2 años, a 3 años, con 30 días de anticipación. ¿Qué sucede cuando la expiración del plazo
pactado sea un año y no, el patrono no le pasa la carta, el contrato se convierte por el mismo tiempo, se convierte, o sea, se queda contratado usted por otro año más o por 6 meses más, ¿sí? Si no le pasan esa carta de aviso, ¿sí? Miren que aquí dice las causales objetivas de terminación, la expiración del plazo del pactado. Pero hay un antecedente anterior que lo vimos, ¿sí o no lo vimos? Que dice la ley, la norma sustantiva del trabajo, que debe de avisársele que el contrato termina el 30 de junio, por decir. Si no le han pasado un contrato en el mes de mayo, que ya deben de revisar el personal, deben de revisar todos los contratos, todos los días deben de estar revisando los contratos. Para eso tienen la secretaria o la auxiliar de personal del Departamento de Desarrollo Personal, deben de estar revisando esos contratos. Y enseguida llamarle al jefe. Mira, allá tienes un empleado que tiene un contrato a 6 meses y ese contrato se vence el 30 de junio. Le vamos a pasar la carta para, ¿tú lo quieres seguir con él o no lo quieres seguir? Entonces, el jefe que tiene ese empleado le dirá, hombre, sí, el empleado es bueno, cumple con todas sus labores, es muy bueno, asimila el trabajo, yo quiero quedarme con él, lo necesitamos. Ah, bueno, pues le vamos a pasar la carta que se vence su contrato, pero que va a ser renovado indefinidamente o por 3 años. Pues ya se ponen de acuerdo desarrollo personal con el jefe inmediato de la diferente parte donde esté elaborando el trabajador. La otra cosa que da por terminado un contrato, la incapacidad del trabajador. Cuando una incapacidad de un trabajador es de 1, 2, 3 años, ese contrato se da por terminado. Si yo estoy trabajando en una parte y tengo un contrato a 6 meses, pero tengo incapacidades continuas porque tuve un accidente por alguna razón, la empresa da por terminado ese contrato porque me necesitan en la empresa. La muerte del trabajador, y apenas uno se muere ya no hay contrato, se acabó el contrato. O la liquidación o clausura de la empresa en forma definitiva. O sea, cuando un juez, un juzgado, un juez manda a cerrar una empresa por alguna razón valedera, ya sea porque la empresa encontraron droga, porque la empresa pasó alguna cosa grave dentro de la empresa y la cierra un juez indefinidamente, tienen que liquidar a todos los trabajadores. Nombran un albacea o una persona que se encarga de esa compañía, ya eso sí, la superintendencia de sociedades, dependiendo del tipo de empresa, y nombran una persona, los socios, y liquidan la empresa. Sí. ¿Por qué? Porque hay una orden judicial o de un juez y esa empresa al cerrarse tienen que liquidar a todos sus trabajadores. Ya después arreglar el conflicto, si lo pueden arreglar. Bueno, estas son las terminaciones del contrato. Veamos de prueba, ¿no? ¿Qué es el periodo de prueba? Le dice que el periodo de prueba para contratar a término fijo cuya duración sea inferior a 1 año no podrá ser superior a la 5ª parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de los 2 meses. El periodo de prueba, el tiempo máximo son 2 meses. Cuando entre un mismo empleador y trabajador, miren lo que les hablaba ahorita, se celebren contratos de trabajo sucesivos, o sea, sucesivos, que ya usted haya trabajado en una empresa, se retiró y después otra vez va y la vincula. Eso se llama contrato sucesivo. No es válida la estipulación del periodo de prueba, salvo para el primer contrato. ¿Sí? O sea que si yo estuve en una compañía y después yo me retiro, duro 2, 3 años, me voy y de pronto otra vez a los 2 años por ahí regreso, a los 3, ya yo conozco la empresa. ¿Sí? Ya no hay forma de contrato de prueba.
Bueno, está claro todo esto. Creo que no hay nada de difícil ni del otro mundo. Tenemos aquí causales orinadas en la voluntad del trabajador. Causales orinadas en la voluntad del trabajador. O sea, la renuncia. El despido indirecto o autodespido por culpa del empleador, el no regresar al trabajo una vez que cesan las causas que produjeron la suspensión del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un trabajador renuncia voluntariamente, ahí no se puede hacer nada. La empresa no lo puede retener. Puede intentarlo, pero si el trabajador cuando renuncia es porque tiene algo mejor o le han hecho mejores propuestas, ¿sí? Cuando uno se va a una empresa, no se va porque uno quiera irse, sino porque uno ya viene arreglando con otra empresa algunas cosas mejores, ¿sí? Entonces, por eso uno a veces renuncia. Ahora, el despido indirecto o el autodespido por culpa del empleador, a veces el empleador, por algunas diferencias con cualquier empleado, está en el deber de, si no le agrada la cuestión, pasarle la carta a uno, ¿no? Pero ¿qué sucede si un contrato a término fijo a 3 años y usted apenas lleva 1 año en la empresa y el empleador, por ligereza o por alguna diferencia o porque no está de acuerdo con usted, con el empleado, viene y le pasa la carta? ¿Qué sucede ahí en ese caso? Usted tiene un contrato fijo a 3 años y apenas lleva 1 año. La ley dice que cuando estos casos se dan, la compañía tiene que pagarle todo el resto de tiempo, ¿sí? O sea que, ¿qué sucede? Que si usted apenas lleva trabajando 1 año y le pasan la carta y el contrato dice que a 3 años y no hay una justa causa del empleador, o sea, de la compañía, para retirarlo, tienen que pagarle los 2 años que quedan para que usted se pueda ir. Eso dice la ley, la norma laboral, así reza. Así que una persona que sea gerente o que sea jefe de otra persona no puede tomar decisiones a priori, o sea, de ir a echar a un trabajador por cualquier motivo, circunstancias, diferencias que tenga. Tiene que pensarlo serenamente y revisar su tipo de contrato antes, ¿sí? Porque si no, mete a la empresa en un problema grave. Y si esa persona gana salario alto, tiene que pagárselos sin trabajarlos. Decir un ejemplo, si una persona gana 2 millones de pesos y lleva 1 año y la tienen que votar, tiene que pagarle 24 meses de salario más la liquidación de prestaciones por los 3 años. ¿Sí? O sea que tiene que pagarle las primas de los 3 años, la cesantía por los 3 años, los intereses de cesantía, liquidarlo todo ese tiempo y pagarle todo ese tiempo. Entonces miren que eso se puede ir a un monto grande de 30, más de 30 millones. ¿Sí? Entonces, y eso le puede ocasionar también que la gerencia tome decisiones con ese jefe de departamento o con esa jefe que tomó esa arbitrariedad, ¿sí? Porque de pronto por la cólera, por estar la ira, el intenso dolor o la cosa, porque tuvo cualquier altercado con un empleado y pensando que él es el jefe y que es el que manda, de pronto votó a la persona o le dio por terminado el contrato y no revisó su hoja de vida, no revisó su folder y viene un problema gravísimo para la empresa. Entonces, uno tiene que, por favor, muchas veces controlarse en la cuestión de la ira, de la rabia. Tiene que dominar su cuerpo, su mente. ¿Por qué? Porque una toma de decisión de esta índole
que puede causar un daño terrible a una empresa. Estoy hablando de un ejemplo que esa persona gane 2 millones. Pero ¿qué tal si esa persona no gana 2 millones, sino gana 6, 8, 10 o 2 millones mensuales? El problema es muy grande. Sí, es muy grande. Por muy grande que sea una empresa, un gerente de empresa no le va a aceptar esto. Y entonces de pronto se tienen que ir los dos. Porque la empresa va a tomar decisiones drásticas con ese jefe de departamento. O lo va a desautorizar. Puede llegar hasta allá, hasta ese extremo, de desautorizarlo y llamar al empleado, hablar con él y después hablar con ese jefe de departamento y decirle, hombre, usted está loco, usted sabe lo que está haciendo y lo que le cuesta a la empresa este problema por una bobada suya. Entonces puede venir problemas graves. Entonces uno tiene que medir consecuencias cuando está vinculado a una empresa y tratar de cumplir con todo lo que la empresa le encomienda a uno. Entonces uno a veces no puede, por rabia o por una diferencia con alguien, enseguida da por terminadas las cosas, o así como cuando usted tiene, también pasa cuando usted tiene su novia y por bobada, porque no lo llamó o porque ella no pudo llegar a tiempo. Entonces a veces tomamos actitudes de dar por terminado la unión esa que hay, y entonces viene el problema. Eso uno no debe de hacerlo. Eso en la vida se llama falta de madurez. Falta de madurez. Y esa falta de madurez en algunas personas son las que le traen problemas constantemente. Porque cuando no tiene uno suficiente madurez, uno todo lo da por terminado así porque uno es el berraco, porque uno es el correcto, y resulta que no se es correcto, ni se es berraco, ni se es nada. Lo que logra uno con esta actitud es de siempre las personas no les respeten, sino que le cojan miedo. Sí. Una cosa es el respeto y otra cosa es cuando la persona tiene ese genio de estar amenazando a las demás, diciéndole, si tú no haces esto, te dejo, o si no haces esto, no tengo más nada contigo, si no haces o cumples con esto. Entonces, ese tipo de personas son personas inmaduras, son tipos de personas inmaduras, y así esa inmadurez los lleva a las empresas, a los puestos de trabajo, y eso es muy delicado, supremamente delicado. Bueno, el no regresar al trabajo una vez que cesan las causas que produjeron la suspensión del contrato. ¿Cuál es este? Cuando una persona la incapacita, por decir un ejemplo, por 3 meses, y después ya la persona se recupera, pero decide no regresar a la empresa. ¿Qué debe hacer la persona? Vuelvo y repito, los seres humanos debemos ser lo más correcto posible, y más cuando tenemos contratos de cualquier índole o responsabilidades, o nos hacemos responsables, uno debe de tratar de cumplir. Hombre, llegar a la empresa, llevar su carta de renuncia y dar por terminado y avisar que uno no va a regresar. Ya terminó la incapacidad, pero uno no se siente bien y uno se quiere dar un descanso o se quiere hacer unas revisiones médicas, sí, dependiendo del tipo de incapacidad que haya tenido y las causas de ella. Sí. Entonces hay personas que de pronto los incapacitan por operaciones, algo, y termina la incapacidad y ya los médicos consideran que ya puede regresar a los trabajos, y de pronto la persona no se siente lo suficientemente bien para regresar al trabajo, pero el médico no le quiere ampliar la incapacidad,
estos casos se ven y suceden. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Ir ante el jefe y explicarle, hombre, tengo este problema y ya se me terminó la incapacidad, pero yo no me siento bien para venir al puesto de trabajo. El médico yo le he explicado y me dice que no, que ya no me da más incapacidad. Entonces yo sé que voy a venir al trabajo y no voy a poder hacer la labor. Entonces, por esa forma yo prefiero retirarme. Esos son casos que se ven en la vida diaria, el acontecer empresarial. Entonces, todo esto son causales originadas en la voluntad del trabajador. Sí. Bueno, seguimos. Miremos ahora otra. Desarrollo de la nómina. Miren que les decía ahorita rato decía que la legislación laboral, miren que habla de los contratos, hemos hablado de los tipos de contratos, a término fijo, contratos verbales, a término fijo, a término indefinido, contratos, todos los tipos. Bueno, vamos a ver un tipo de contrato que es por obra, ahora lo miramos. O vamos a mirarlo primero, vamos a buscarlo primero, el contrato que me falta. Periodo de prueba, ya las hablé. Causal originadas en la voluntad del trabajador, ya la hablé. Sí, ahí está acabó. La colocador del taller que era. Veamos esto que dice acá, que dice el artículo 184 del Código Administrativo de Trabajo. Dice este numeral o este código, el 184, este artículo, perceptúa que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Esto es por ley. A cualquier empresa que uno llegue a prestar su servicio, tiene que tener la compañía higiene, eso está más de decirlo, y unas condiciones adecuadas. Seguridad social para todo el cuerpo de trabajadores. La seguridad, eso es que comprende la EPS, todas las cosas que tienen que ver que el trabajador esté en un caso de enfermedad que enseguida esté amparado. A eso hace referencia este artículo. Tenemos otro, ya el contrato a término fijo ya lo vimos. Vamos a buscar aquí contrato. Profe, ¿podría hacer el favor de regresar en la diapositiva donde decía desarrollo de la nómina para tomarle foto? Desarrollo de la nómina. Sí, ya lo hago. Pero una empresa en sí, el nombre de una empresa en sí, que se dedica... Sí, señor. Bueno, tómenle la foto y vamos a hablar de esto entonces. Desarrollo de la nómina. Por ejemplo... Sí, pero el nombre de una empresa... Bueno, todo esto que tiene que ver con el desarrollo de la nómina y que para la próxima clase ya vamos a enfilarnos en esto. Háblame sobre una empresa agrícola. Para elaborar una nómina, ¿qué es lo que se necesita? Primero, el periodo, o sea, de qué quincena o mes. O sea, uno cuando va a arrancar la nómina, uno pone del primero al 15, del primero, si es quincenal, ¿no? A veces todas las empresas pagan normalmente quincenal, pero hay empresas que pueden pagar por década. Si es por década, uno pondrá del primero al 10, del 11 al 20, del 21 al 30. Si es semanal, también de los días de la semana, de tal a tal semana. Si es quincenal, que yo tomo la prueba con la que nos pagan mensual, pero nos dividen en quincena, el periodo sea de la quincena, o sea, del primero al 15.
del 16 al 30. Febrero, que trae 28, será también al 29 al 28, que es la terminación del mes. Un ejemplo, Segundo, van nombres y apellidos. En la nómina se usan los nombres y los apellidos. La columna de sueldo básico mensual. O una columna que se llama días trabajados o días a pagar trabajados. a ver, Kelly Sí. Martínez. Porque las personas, vuelvo y repito, Kelly, una empresa industrial. puede tener incapacidad de un trabajador, entonces no ha trabajado el tiempo completo. Si dejó de trabajar 2 días por incapacidad, 3 días, las incapacidades, a veces hay empresas que le pagan el tiempo completo y después la empresa cobra las incapacidades. Algunas, otras empresas no, obligan que el trabajador vaya y cobre su incapacidad. Si faltó 2 días, le pagan 13 días y le entregan su incapacidad para que él la cobre. Bueno, días a pagar o días trabajados, ¿sí? Auxilio de transporte, una columna que se llama auxilio de transporte. ¿Para qué? Para los salarios menores al mínimo o mayores al mínimo que tengan derecho al subsidio de transporte. Porque ya después que usted gana más de 3 salarios mínimos, ya no tiene derecho a subsidio de transporte. Queda clarito eso y lo vamos a ver después. Una columna para horas extras laboradas. Entonces, ahí va una columna. Ahí se meten todos los valores que sumen las horas extras. Diurna, nocturna, festiva, todo va ahí. Bonificaciones o comisiones. Si en la empresa de pronto hay vendedores o a algunas personas se les paga bonificaciones o comisiones, hay una columna de nómina para eso. Y viene el total de vengado, que es la suma de todos estos valores. La suma de todos los valores hasta comisiones es el total de vengado. Cuando hablamos de total de vengado en una nómina, estamos hablando antes de deducciones. Sí. O sea, lo que llama uno total bruto. ¿Sí? Algunos lo denominan total de vengado o total bruto. ¿Sí? Que son dos, se escriben de dos formas y significan lo mismo. Total bruto o total de vengado. Bueno, es la sumatoria de todas las anteriores. Después viene la segunda parte, que por acá la vamos a ver ahora. Acá está. Que son las deducciones. Segunda parte. Son deducciones. En las deducciones viene una columna para salud y una columna para pensión. ¿Sí? Estamos. Por ley, todas las empresas deben hacer a sus trabajadores deducción de salud y de pensión. Y más adelante, cuando veamos nómina, ya liquidación, vamos a ver, en la salud es el 12%, lo que se paga por salud, 12%. De ese 12%, la empresa paga el 8% y le descuentan al trabajador el 4%. ¿Sí? En pensión hay algo parecido, también al anterior. Se le descuenta una parte al trabajador y otra parte la asume el empleador o la empresa. Fondo de solidaridad. Entonces, una columna para esto, que es el 1% de salud y pensión de aquellos salarios superiores a 4 millones de pesos. Los salarios superiores a 4 millones de pesos le hacen un descuento del 1% por ley para fondo de solidaridad, que sean superiores a 4 millones. Una columna para retención en la fuente. También a los salarios para hacer retención en la fuente son a los salarios que superen los 4 millones de pesos. Más de 4 millones. Ahí se le aplica la tabla y se le aplica la retención. Una columna para descuentos por préstamo. Si la empresa o los empleados tienen alguna necesidad, tienen una calamidad doméstica, un problema en el hogar, la empresa está obligada a colaborarle ¿con qué? Haciéndole un préstamo. ¿Sí? Y entonces se lo puede descontar en 12 cuotas, en 6 cuotas, depende del préstamo. ¿A dónde explotan? Te lo acabo de decir. Y
se abre una columna para esos descuentos. Descuentos para cooperativas, si la empresa hay cooperativa, juzgados o embargos. Si dentro de la empresa hay empleados que han sido demandados por alimentos porque están separados y no cumplen con el hogar, entonces las esposas o las señoras de las compañeras demuestran y los pueden embargar. Son juzgados o embargos. Más bien en la columna siempre se usa embargos. Pero hay varios tipos de embargos. Hay embargos también a veces que hay empleados que los embargan porque tienen créditos y no los pagan. Entonces los embargan, o porque han servido de fiadores a algún amigo y los embargan. Por eso les recomiendo jamás servir de fiador, porque eso trae problemas. Se pierde el amigo y queda uno enredado. Entonces viene la columna de total deducción. Estamos hablando de la nómina, total deducción. Entonces, el total de deducciones se toma el neto, el total de vengado menos el total de deducciones. Se resta a cada trabajador en la nómina, cada trabajador. Y viene el neto a pagar. Lo que da eso es el neto a pagar. Y vienen las columnas de firmas, que hoy en día no se usan ya las columnas, las nóminas para que firmen. ¿Por qué? Porque a todos los trabajadores, la norma hoy moderna es que toda empresa le abre cuentas de ahorro a sus trabajadores y se usa el sistema de pago por tarjeta. Entonces la nómina lo que hace es que la mandan la nómina en un disco, como todo está sistematizado. Uno manda el disco al banco donde tiene la empresa las cuentas bancarias y allá están todos los trabajadores. Si es el Banco Popular, el Banco Popular, si es el Banco de Colombia, el Banco de Colombia, y ahí están todos los trabajadores que tienen cuentas o tarjeta del Banco de Colombia o del BBVA o del banco que la empresa tenga, la vivienda. Sí. Se manda el disco con la nómina, ahí va en el disco, y los valores totales que se les va a abonar a su cuenta de ahorro. Y los trabajadores lo que hacen es ir y retirar. Y la empresa está en la obligación de darle su soporte de donde está todo esto, los descuentos, y donde está ya discriminado todas las cosas. Alguna reclamación, el trabajador va y reclama, dice que le están descontando de más o de menos. Bueno, hasta aquí estamos, creo que bien. Entonces vienen las preguntas o el examen en base a lo que hemos dado esta tarde. Entonces, preguntas o examen. Preguntas, examen o parcial, ¿no? Lo determino parcial. Entonces vienen las preguntas porque todos entendieron la clase. Vamos a hacer las preguntas. Lo transforma, Luis Miguel, lo transforma. Primera pregunta. Lo transforma en Primera pregunta. entre ejemplo de industrial